Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos vea, que nos vea. Somos Faith, otros Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Obviamente somos bautistas, compartimos la fe que nosotros profesamos, en qué está basada, por qué y cómo. Comunicamos qué dice la Biblia, no qué digo yo, qué dice alguien más, no, qué dice la Biblia, cómo nos lo dice, por qué y para qué. Es algo que debemos tener muy en cuenta que pues la Biblia es el libro más antiguo de todos los que haya ahorita. Obviamente hay muchas versiones, pero si somos interesados, nos interesa, pues le buscamos, si no, pues nomás repetimos, ¿verdad? Es algo que el Señor puso en nuestro corazón compartir con ustedes la palabra de Dios. El que quiera, el que guste, no es a fuerza, repetimos, no es esto de que tienen que. Si gusta saber, quiere entender, adelante. Muchas veces hablamos sin saber, sin conocer, simplemente porque alguien dijo. ¿Qué es lo que hemos investigado? ¿Qué es lo que y qué información tenemos? Eso es lo que predicamos aquí, lo que hablamos. ¿Qué dice la Biblia? Pruebas concretas que dice la Biblia. No que creo yo ni nada. Simplemente, ni nada más, perdón. Simplemente qué dice la Biblia. Esta mañana vamos a analizar o ver o estudiar o comunicar, compartir. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 7 al 11. Dijimos, ¿verdad? La palabra de Dios dice el título en la versión Las Américas, Dios es amor, y en la Reina Valera, El que ama es nacido de Dios. el que ama es nacido de Dios. Luego vemos qué título le vamos a poner nosotros. Claro, estoy dando los títulos que tiene tanto la Biblia de estudio como la Biblia con que nos basamos para predicar Reina Valera. Te voy a pedir a ver si que me lea los 5 versículos, ¿sí? ¿Cinco? ¿Cuántos son? 5, sí, 7 al 11, ¿sí? Vamos a ver esos 5 versículos, cómo nos lo presenta y pues continuamos. Esta porción de la palabra cuenta con, ¿cuántos versículos? 20 versículos, 21 versículos, pero nomás vamos a ver del 7 al 11 y después vemos después cómo se va desarrollando. Esta mañana vamos a pedir a ver si que nos lea la palabra de Dios en versión antigua Reina Valera y luego que ore por la predicación. Lo presentamos como la presenta la Biblia de las Américas. Adelante, Biblia de estudio. Adelante, por favor. Primera de Juan 4, 7 al 11 dice la palabra de Dios: Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén. Ora, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por el cuidado de toda la semana, Señor, el descanso de anoche y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, primeramente ponerte esta predicación en tus manos, Señor. Tú es el que usa y guía al que está predicando, Señor, a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda presentando y predicando tu palabra, Señor. Síguelos usando, Señor, síguelos guiando, Señor, y pues Padre, síguelos guardando y dales fuerza, Señor. También, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que quieres de nosotros, Señor, y pues Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, venimos ante ti también a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú es el que suple, el que guía, el que guarda, el que consuela, el que sana, Señor, y pues Padre, tú conoces la situación de cada persona alrededor del mundo, Señor, y pues todo está bajo tu control, Señor, que todo sea hecho a la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues Padre, cerrar las puertas que tienen que ser cerradas, Señor. Nuevamente, Señor, te pedimos por cada líder espiritual, Señor, cada líder de familia, cada líder
de gobierno, Señor. Síguelos protegiendo, síguelos usando, Señor, y pues Padre, síguelos guiando, Señor. Nuevamente, Señor, tú conoces la situación alrededor del mundo y, Señor, y pues nada más falta ponerlo todo en tus manos, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, nuevamente todo lo ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Ah, bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Dijimos que era del 7 al 11 y dice la palabra del Señor así. El título ya lo dijimos, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El 10. En esto consiste el amor en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 11 y cerramos. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Bien. La enseñanza que trae la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos enseñan estos versículos? Que Dios es amor. Su gran amor por el mundo, pues nos lo deja ver en su palabra. La cuestión es, ¿lo entendemos o lo queremos entender, lo queremos comprender? ¿O nos dejamos a llevar nada más por el vaivén del mundo, de la vida, de lo que dice la gente? Que nunca consultamos, informamos, investigamos, analizamos qué dice la palabra de Dios, en verdad. Hay muchas maneras de informarnos cuál es la Biblia que se acerca más a la enseñanza verdadera. Porque sí, ciertamente hay muchas versiones. Así como hay mucha gente y hay muchas mentes, así también en la Biblia ha sido escrita según el pensamiento de cada uno. No están ordenando que sea como dice ahí, más bien ni Dios lo ordena. ¿Sí? Dios nos pide que analicemos, que escudriñemos las escrituras, porque Él nos ama de tal manera, pero pues, ¿de quién depende del ser humano investigar? ¿Por qué es esto? Bueno, para obtener la salvación de nuestra alma, porque de eso se trata, la salvación de nuestra alma, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Podemos argumentar, pensar o decir, pero yo no estaba allí en el pecado, sí, pero usted y yo y toda la humanidad fuimos contaminados por los primeros humanos, nuestros padres humanos, que pecaron primero y se contaminó toda la creación del todo el ser humano. El pecado original, alguna vez llamado, o el pecado heredado, depende cómo lo quiera ver usted. El caso es que todos somos pecadores. Ciertamente, ¿de qué se trata? De entendimiento, de entender por qué decimos que somos salvos los cristianos. ¿Por qué afirmamos con tanta seguridad? Porque hemos investigado qué dice la palabra de Dios y qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita desde hace miles de años. Está para que se crea o no se crea. Cada quien tiene derecho a creer o no creer. Dios no forza a nadie ni nada. Simplemente se les invita. ¿Quiere saber? ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos enseña que debemos tener que la paciencia para escuchar, porque es de vida o muerte para quien, para su alma? Como sabemos, lo entendemos y creo que lo entendemos muy bien. Nacimos, pero algún día vamos a morir. Este cuerpo aquí se queda. ¿Qué es lo importante? El alma de cada persona. ¿Qué es lo que debemos analizar? Pues cómo podemos entender lo espiritual, lo que es de Dios, porque no se entiende con el intelecto, se entiende espiritualmente. Obviamente que involucrar emociones, intelecto y todo eso, sentir sentimientos y todo eso. Pero lo principal es el entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que lo entendamos de acuerdo a de quién viene de Dios. Entonces, ¿cómo se debe entender?
espiritualmente. ¿Qué dice 2 Corintios 2:14, mija? Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 2:14. Sí, es el hombre natural, o primera. Primera. Ok, me equivoqué, por del libro, ok. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Gracias. Se deben examinar espiritualmente, no las puede entender el hombre natural, no es con el intelecto, es por medio del espíritu que podemos entender. Pero ¿cómo podemos tener esa seguridad de lo que estamos hablando? Ahí en Romanos 10:17, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, mija. Es necesario que entendamos que oímos la palabra de Dios, la escuchamos atentamente. Es cuando podemos darle la oportunidad o darnos la oportunidad de que el Espíritu Santo entre en nosotros y limpie nuestro ser y podamos entender aquello. ¿Por qué? Allí en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Segunda. 2 Corintios 4:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Si nosotros entendemos qué es lo que está diciendo la palabra, se habla mucho del ángel de la guarda, se habla mucho de eso, pero déjenme enseñarle algo que dice la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 12, 34, 40, no me acuerdo, 43 a 45, me parece, el espíritu inmundo. Pero ponga atención, no estoy tratando de venderle nada, simplemente qué dice la Biblia acerca de por qué no entendemos, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, porque no hemos creído. Pero ¿cómo vamos a creer si no ponemos atención de lo que se está hablando adelante? Mateo 12, 43 al 45 dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué dijimos Mateo 12, 45? ¿Qué? 43 a 45. Dice cuando el espíritu, dice cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre o del ser humano, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Quién? Un espíritu inmundo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Estamos todos poseídos. No estamos poseídos, estamos manipulados, estamos cegados. ¿Por quién? Por el Dios de este siglo, con un ente que él ha enviado a cada ser humano. Los niños hasta los 12 años se les dice y se conoce y se entiende que es la inocencia infantil. Pero a partir de esos 12 años en adelante viene la preadolescencia. Ahí es cuando comienza a actuar ese mentado espíritu que está atento en cada ser humano. Por eso dice la palabra de Dios que cuando el espíritu del mundo ha salido, fíjese bien, ha salido del hombre o del ser humano, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Pero ¿cómo, por qué salió? Por escuchar la palabra de Dios. Por oír, está la oportunidad para el ser humano de entender qué es la salvación, por qué y para qué, cómo. Dice el 44 de Mateo 12. Dice, entonces dice, volveré a mi casa después que no haya reposo. Y esto es cuando oye la palabra de Dios el ser humano y dice el Espíritu, entonces dice el Espíritu, no, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada. Porque Dios es un Dios de orden. La palabra de Dios limpió, acomodó todas las cosas. Es la persona que oyó la palabra de Dios, la entendió, la creyó, pero no la aceptó. ¿Cómo encontró el corazón de aquella persona? Limpio. ¿Y qué pasa? Entonces, dice el 45, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mueran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre o del tal ser humano que las primeras. Así también acontecerá a esta generación más.
¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios nos dice, yo no es una invención, ni invención de nadie más, ahí está en la palabra de Dios, que hay un espíritu guardián inmundo en cada ser humano, que no deja que resplandezca el evangelio. ¿Para qué oyes eso? No te sirve de nada. Entonces, ¿cómo podemos entender la salvación del ser humano? Por eso hace mucho énfasis la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Es necesario. Ahí en Juan 3, 2, 3, no, 3, 3. El Señor Jesucristo hace una afirmación. Y hace una afirmación tremenda, que nos deja hasta pensando a uno también, ¿verdad? Juan 3:3 dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Que no naciere, y eso se refiere precisamente el primer versículo que leímos en primera de Juan capítulo 4, versículo que dijimos, 7. El versículo 7 que nos dice, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. Para nacer de Dios tenemos que entender que es espiritual el nacimiento. No como dice el versículo 4 ahí que en Mateo, igual 3, 4, hace una pregunta a Nicodemo, y esa pregunta, para que se entienda, no está hablando de un nacimiento físico. ¿Lo tienes? Juan 3:4 dice la palabra de Dios, dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Pueden entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Amén. Sí, gracias. Sí. Ese de para hacer notar que el nacimiento que está hablando nuestro Señor Jesucristo es un nacimiento espiritual. Nacer de nuevo. Volver a nacer espiritualmente. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Y volvimos a nacer por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo entenderlo? Si no nos disponemos a querer entender, fíjese bien, a querer entender, Dios no puede hacer nada por nosotros, no que no pueda, sí puede, pero no nos va a forzar a que creamos lo que Él nos ofrece, la esperanza que y hay una explicación tremenda en la Biblia, es que les endulzan el oído. He oído mucho eso en muchos críticos que hay para la palabra de Dios. Confunden los hechos del ser humano y culpan a Dios o a la palabra de Dios de las cosas que hace el hombre o el humano. Si el líder no es buen líder, y no me estoy refiriendo a nadie impersonal, porque así hay como hay buenos líderes, también hay malos líderes, que se corrompen y hacen cosas que no deben. No estoy diciendo que no, pero como en todo ser humano. En el ser humano no hay ni un hombre, no hay ningún ser humano bueno que no peque. Todos pecamos, todos fallamos. No vamos a poner a criticar aquí a nadie por eso, pero simple y sencillamente el punto principal es por qué echarle la culpa a Dios de las fallas de las personas. Es que sí, y a veces ponen a hablar de la Biblia y salen con otras historias y revuelven las cosas de la Biblia y dicen cada cosa. Es como la pregunta que hizo alguien. Dijo, si Dios perdona a todos, ¿por qué no perdona al enemigo? Porque el enemigo no se quiere arrepentir. Y es muy necesario entender lo que predicaba Juan el Bautista, que de allí ahí sí en Mateo, ¿qué? 3, es que viene una enseñanza muy grande, trae mucho que aprender de ella, si lo tienes, Mateo 3:2 que dice arrepentidos, ¿a qué es lo que dice? dice la palabra de Dios y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero arrepentirnos de qué? Sabemos y entendemos, porque tenemos mente propia, que hay cosas que no debemos hacer por lógica. Y si tenemos ese entendimiento, sabemos qué es bueno y qué es malo, qué es bueno para mí y qué no es bueno. Pero bueno, como dice Isaías, en estos tiempos a lo bueno se le nombra malo, y a lo malo bueno, y a lo dulce amargo, y a lo amargo dulce. ¿Y qué es lo que es esta guerra en este tiempo? ¿Por qué? Porque el enemigo está actuando para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque es muy importante el alma de cada ser humano. Al enemigo le interesa, no le interesamos en nada en amor para él, todo quisiera destruirnos a todos, pero la gente misma busca la manera
de zafarse de lo que Dios quiere para cada ser humano, porque no me conviene. Y bueno, excusas y pretextos hay muchos, pero Dios te dice, mira, yo envié a mi hijo, preparándote el camino, si tú quieres, porque tu alma para mí es muy importante, porque yo la creé. Yo te creé a ti y a todo ser humano. Pero lo importante es que te está diciendo Dios a ti, que nos está diciendo a cada uno de nosotros. Allí en Hebreos 3, 7 y 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Como dice bien, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es que mi ego, es que a mí. No, Dios nos ama de tal manera que no nos forza a creer en nada, pero nos deja muy claro todo. Para entender las cosas espirituales, debemos tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros, morando en nosotros. Por eso podemos encontrar muchas referencias que dice ahí en Apocalipsis 2:11. Me parece, el que tiene oídos oiga, me parece. Dice la palabra de Dios, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Fíjese bien cómo Dios nos habla, nos prepara, nos advierte, nos dice, mira, esto está aquí por esto y esto. Tu alma tiene eternidad. Tu cuerpo aquí tiene un límite. En este mundo estamos mientras pasamos la prueba si somos aptos para entrar al reino del cielo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nadie se pierda, que todos acudamos al camino de la salvación. ¿De qué salvación? Del alma. Por eso es muy necesario entender que sin arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, no hay nada. Porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe qué hay en el corazón de cada ser humano. Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el ser humano, gracias mía, todo lo que el ser humano haga o hagamos en este mundo tiene una repercusión en lo celestial. Obviamente que Dios va a llamar a todo ser humano a cuentas, sea quien sea, así seas el hombre más rico del mundo. Podemos darnos cuenta que hay seres muy humanos, muy ricos, con demasiada riqueza, que pueden comprar lo que sea, pueden vivir como sea, pero con esas riquezas no compran en la entrada al reino celestial. Al igual que todo ser humano, van a ser llamados a cuentas. Todo lo que hicieron aquí en este mundo, aquí se queda. De aquí no saca nada. Pueden tener un ataúd de oro, pueden lo que quieran, pero su alma es la que va a dar cuenta hasta el final, el alma de cada ser humano, al Creador. Dios nos ama, ciertamente que sí. Dios es amor, ciertamente que sí. Envió a su Hijo y nos muestra su amor dice en Romanos 5:8. Si me lo lees, por favor. ¿Por qué es todo esto? Para que entendamos que no estamos buscando que nos den nada, sino comunicar, compartir con ustedes que dice la palabra de Dios adelante. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense bien, gracias. Porque si no aún pecadores, el hecho que seamos cristianos no quiere decir que no fallamos. Porque me dicen, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Sí, pero no nomás de boca. Hay que vivir a Cristo en nuestras vidas. Hay que desarrollarnos como lo que decimos que somos, como hijos de Dios, amando los unos a los otros. ¿De veras nos amamos los unos a los otros? Todo ser humano, toda persona tiene la oportunidad que Dios ofrece. Pero la cuestión, ¿la quieres? Dios no te va a torcer el brazo, tienes que aceptarlo. O tienes que traer porque tienes que pagar la entrada al reino celestial. Nada. El Señor ya pagó. La entrada es libre. Pero la disposición de querer obedecer la palabra de Dios, eso depende de cada quien. Por eso es necesario que entendamos que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo mostró? Juan 3:16, más Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cuál es el propósito? Que nos lo dio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero quieren oír, no quieren oír. ¿Qué es lo que vida eterna? ¿En qué manera? Tu alma.
Y un día vamos a recibir un cuerpo cuando venga el Señor, levante su iglesia, similar al Señor. Pero eso depende de cada quien. Nadie puede forzar a nadie a cambiar si no quiere. Puede haber oraciones, podemos pelarnos las rodillas, con perdón de la expresión, orando por aquellas personas. Y si no quiere esa persona, no cambia. No se dispone, Dios, cámbiame. Es que Dios no me ha cambiado. Pues es que no te dispones a oír la palabra de Dios. No te dispones a investigar la palabra de Dios. No, ¿cómo te vas a fortalecer espiritualmente si no sabes qué dice la palabra de Dios? Ahí en Mateo 4:4, el Señor le hace una aclaración al enemigo, porque le está diciendo, están las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese bien cuál es el alimento espiritual. ¿Lo tienes? Adelante. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde salió el Señor Jesucristo? Lo que hay en el Señor Jesucristo. ¿De dónde viene? ¿No será de su palabra? ¿Por qué tanta duda? Porque no nos ponemos a analizar, a investigar, y es muy importante. Es que les endulzan el oído, es que les piden que vayan bien vestidos. Nadie va a criticar a nadie que traiga una ropa pobre, que no sea de lujo, que no sea de marca, que entre al templo limpio. Aunque sea la ropa más pobre, Dios no ve la ropa, aunque yo traigo el saco, porque es por convicción. El saco no le está predicando, la corbata tampoco, pero el Espíritu Santo que está guiando es el que le está diciendo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que es de vida o muerte. Por eso vemos ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 7, a Pablo hablando. A Juan, perdón. ¿Hablando a quién? A los creyentes. Adelante, si lo tiene. Primera de Juan 2:7, dice la palabra de Dios, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El 5 y una vez. Dice la palabra de Dios, mas el que guarda su palabra, el amor de Dios está verdaderamente perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en él. Por eso sabemos que estamos. ¿Cómo podemos, gracias, cómo podemos confirmarnos que somos de Cristo, que estamos en Cristo, que vivimos en Cristo, que le creemos a Cristo, que le creemos al Padre? No nomás creemos en el Padre, no nomás creemos en Cristo, le creemos que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? ¿Qué dice, por decir válgame Dios, que ando todo enredado? Ahí en 1 Juan 5:1, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Fíjese bien cómo nos lo presenta todo. Si somos nacidos realmente debemos tener ese amor para con los demás. Juan 3:3, ¿qué dijo? Ya lo leímos, pues repíteme, por favor. Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien cómo no, si no nacieres otra vez, si no nacieres de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese nacimiento es espiritual, no es físico. Pero tiene que haber ese deseo de querer nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si Dios es el que cambia todas las cosas en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice bien, si estamos en Cristo, como Dios está obrando, y completamos en Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, para que sea el primogénito. ¿Qué está haciendo el Señor? Está forjando, está cambiando a cada creyente, a cada persona que se dispone, porque el llamamiento es general a toda la humanidad. Por eso dice, de tal manera amó Dios, Juan 3:16, ¿a quién?
al mundo, a todo ser humano. ¿Quién es el mundo? Las personas, los seres humanos, los que viven en este globo terrenal, a los que vivimos, para que mejor se entienda. Si nosotros tenemos, perdón, si nosotros tenemos este conocimiento y este entendimiento, tenemos la seguridad, como dice Filipenses 1:6. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aquel que comenzó la obra en vos la terminará. Pero si nosotros nos disponemos a aceptar ese amor de Dios que nos ofrece gratuitamente, por amor, si no, pues aunque Dios no quiere que nadie se pierda, es decisión del ser humano. Es decir, no, hay quienes, es que todos van, no todos. Hay una condición que Dios propone, que vino el Señor y dio su vida para salvación de todos los seres humanos. Pero si lo quieres, por eso si hemos entendido y somos cristianos y vivimos una vida cristiana, nos aconseja Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, mija. Y dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformados, cambiados por la renovación de qué? De vuestro entendimiento. Si no hay entendimiento, nomás hay sentimiento, emoción, pues sí, tal vez, pero no hay ese entendimiento. De nada nos basta decidir si no tenemos el entendimiento, si no tenemos esa, ese deseo de querer cambiar, que Dios nos cambie, porque Dios no va a cambiar a nadie en la fuerza. Si no hay disposición del ser humano para ser cambiado, no hay no ha habido ese entendimiento. Es que yo creo en Dios ahí en Santiago 2:19, los demonios creen y tiemblan, me parece. Santiago 2:19 dice la palabra de Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén. Gracias, amigo. Es por eso que digo, no basta creer, hay que creerle, como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tenemos ese entendimiento, si nos disponemos a aceptar a Cristo, que venga el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de discernir todo lo que es espiritual, todo lo que viene de Dios. Por eso nos aconseja ahí en Romanos lo que leímos, no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, que experimentéis que la cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera de Juan 2:3. Dice la palabra de Dios, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Amén. Si guardamos sus mandamientos, si no son pesados, ay no, es para estar haciendo eso. Cuando Dios manifieste que mi vida y la vida de todo ser humano termine, sea joven, viejo o niño, Dios tiene un plan para cada uno, pero Él no quiere que nadie se pierda. Desde el momento que tenemos entendimiento, por eso habla el versículo 12:2 del entendimiento. Se formó como lo entendiste. ¿Cómo lo entendiste? Dios es la base fundamental del amor. Dios es amor, ciertamente, y nos ama de tal manera que ha dado hasta su propio Hijo, para que Él pudiera venir ¿qué? A pagar, a cumplir la ley, a pagar por nuestros pecados, a vencer la muerte, a ascender al reino celestial y preparar el camino. Pero ¿de quién depende? A corresponder a ese amor de Dios, a cada ser humano. Nadie puede forzar a nadie. Nadie puede decir, es que tú tienes que. Pues deberíamos de pensarlo. Deberíamos de analizarlo porque es debido a muerte, no de nuestro cuerpo. Sabemos que vamos a morir un día. Este cuerpo aquí se va a quedar. Pero el alma, repito, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, por eso vemos ahí en primera de Juan 2:3 y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Si guardamos sus mandamientos. Fíjese bien, si guardamos sus mandamientos. Basta creer, pues es un paso muy importante creer, pero creerle a Dios, creerle al Señor, hace la diferencia, porque los demonios creen y tiemblan y no por eso son salvos, como Dios en Santiago. Por eso es que tenemos que tener que atento a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Qué es lo que nos enseña? Primera de Juan 3:11. Dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Gracias. Fíjese bien cómo que nos amemos unos a otros. ¿Y este mundo qué está haciendo ahorita? ¿Estamos amándonos unos a otros realmente? No. No dice que nos amemos unos a otros, sino que nos amemos unos a otros. Es un mandamiento. ¿Se está llevando a cabo? No. Es que esos son estos. Es que Cristo es uno. Dice la palabra de Dios que Cristo no está dividido, dijo Pablo. Cristo es uno solo. Y si decimos que somos cristianos, somos seguidores de Cristo y aceptamos las enseñanzas y los mandamientos que vienen mediante Él a la vida de nosotros, ¿verdad? Es por eso que debemos estar informados qué dice la palabra de Dios, hasta dónde voy, qué no hago, qué sí hago, si es que no tenemos el entendimiento cegado por el Dios de este siglo, porque trabaja día y noche. Es que Dios hizo al enemigo, Dios hizo un ángel bueno, que era el que estaba con el reino celestial, pero se rebeló. ¿Dios lo hizo malo? No. Cuando fue encontrado maldad en su corazón, rebeldía, Dios no hizo la magia, Dios no hizo el enemigo, por eso es resultado de la rebeldía que hubo contra Dios de parte de este ser. El Señor le reprenda, obviamente. Yo no soy quien para juzgarlo, pero debemos tener en mente que el enemigo también obra, también hace milagros, también habla a tu ser desde el momento que tiene un variante de él cerca de ti desde que nacemos o cerca de cada ser humano para poder que manipular. No es una posesión. No estoy diciendo que estamos todos poseídos. Estamos, no. Para que sea una posesión tiene que haber miles de espíritus en una persona o un ser, un principado, una potestad que el Señor nos reprenda, que pueda manipular tu mente. Pero por mientras, ese espíritu, obviamente que está manipulando tu mente para que hagas lo que el enemigo quiere que hagas, pero ¿lo entiendes? ¿Lo quieres creer? ¿No lo quieres creer? Pues esa es decisión de cada quien. A fuerzas no es. Este punto principal es muy necesario y es el más largo de todos. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que el arrepentimiento tiene que ser genuino, si no, no hay nada. Sin arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Sin fe es imposible agradar a Dios. No basta decir no, no. El Señor hace la obra en aquella persona que se dispone a oír, porque la fe viene por el oír, y el oír que la palabra de Dios. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios que da vida, que vino en un cuerpo, que estuvo aquí en la tierra, que fue ofrecido ese cuerpo en sacrificio para perdón de pecados? Pero lo quiere. Pues es que depende de cada quien. ¿Qué dice el versículo 8 de Primera de Juan? Dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y leímos en Romanos 5:8 que dice: mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que dice Romanos 8:32. Dice la palabra de Dios, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En el versículo 35 al 39, de ahí mismo. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Toda esa información que tiene la palabra de Dios es para todos. Pues la quiere usted, de usted depende. Vemos entonces que el Señor está en control. ¿De quién? Del enemigo. Si nosotros vemos ahí en Mateo 4:10, en las mismas tentaciones del Señor, ¿qué le dijo el Señor al enemigo? ¿Qué le aclara? ¿Qué le deja bien claro?
Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gracias, amiga. Ahí está completamente sometido a lo que el Señor, aunque no le guste, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Vete. Si nosotros no nos manda que luchemos con el enemigo, nos manda que qué, ahí en Santiago que es tira dos, no me acuerdo, ¿para qué voy allá? Porque no nos dice peleate con él, échale maldiciones, agarra un machete, échale algo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. Someteos pues a Dios, gracias a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque aquel que lo venció en la cruz, lo venció para siempre. ¿Y qué bendición tenemos? ¿Qué esperanza? Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos? La victoria completa en nuestro mano. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores en todas las cosas. Y si nosotros seguimos viendo y analizando la palabra de Dios, nos damos cuenta que el amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender. Somos tan incapaces por nuestra mente tan finita que no entendemos, sin la ayuda del Espíritu Santo, las cosas de Dios. Porque el enemigo de este siglo constantemente está atacando a quién, al ser humano. Y el enemigo hace milagros y te habla y te dice que hagas, lee de aquí, hazle aquí, todo lo que va en contra de Dios te lo propone y tú lo aceptas, estás cayendo. Porque si lo resistes, no que te le contestes o te pelees con él, resístelo, sométete a Dios y ahí está la victoria en Cristo Jesús. Pero la quiere, pues depende de cada quien. El versículo 9 de primera de Juan 4:9. Dice la palabra de Dios, en esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjese bien, gracias. Cómo nos da el testimonio, la aclaración, la afirmación del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios hacia nosotros. En que Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que entendamos que la Biblia sigue siendo atacada no porque sea mentira, porque ya vino nuestro Señor Jesucristo y murió en una cruz. Nació de una virgen, ciertamente que sí. Nació de una mujer, dice Gálatas 4:4. Porque a su tiempo envió Dios a quien, a su hijo, nacido de qué, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿para qué? Pues no dice que de mujer y hombre nació, sino de mujer y el Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que viniera con esa capacidad santa a cumplir con lo que ningún ser humano hubiera podido cumplir, la ley, y darnos aquí la salvación de la libertad. Pero, pues, bueno, eso depende de cada quien, ¿verdad? Primero de Juan 5:11. Dice la palabra de Dios, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos sigue afirmando, en su Hijo, en Jesucristo. En Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero lo importante aquí es, ¿usted lo acepta? ¿Usted lo cree? ¿Usted de veras quiere ser salva, que su alma sea salva? Cuando la palabra de Dios dice muerte, no quiere decir que están muertos, separados de Dios, alejados de Dios, en el tormento eterno, pero constantemente sufriendo ese tormento, constantemente, que lo poco que traía de entendimiento y tanto, todo se va a acabar ahí, en ese tormento. ¿Por qué? Juan 10:10. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en la mano. Fíjese bien cómo nos da gracias. El ladrón nos da la información completa, nos deja bien claro. ¿Por qué ladrón?
porque vino a robar una creación que no es de Él, porque se quiere apoderar de todas las cosas de Dios y aborrece al hombre porque a ningún ángel se le prometió lo que se le prometió al ser humano. A ningún ángel se le ha dado lo que se le ha dado al ser humano. La bendición de su Hijo, ¿para qué? Para que Él sea el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la afirmación que dice el Señor, nadie viene al Padre sino por mí. Porque yo he venido, dice aquí 10:10, he venido a qué? Para que tengas vida y para que la tengas en qué? En abundancia, eternamente. Pero lo entendemos. Si nosotros acatamos todo lo que la palabra de Dios nos dice y nos propone, nos pone unos mandamientos, unas ordenanzas que debemos llevar a cabo, si realmente tenemos la disposición de oír y hemos nacido de nuevo, ahí en, ahí en Mateo 3:8, ahí que Juan el Bautista, ¿sí? Dice la palabra de Dios, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos pues dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el arrepentimiento es necesario. Entender que hacemos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Nos aferramos, nos queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Por eso a veces no queremos creerle a Dios. Y nos dice, ¿sabes qué? Ámense unos a los otros. No ármense como está pasando en este siglo, en estos momentos. Unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Para aquel que tiene a Cristo en su corazón, tiene el amor de Dios en sí mismo. Pero lo queremos, bueno, dice primera de Juan 2:11. Dice la palabra de Dios, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque las tinieblas le han cegado los ojos espirituales y no puede ver más allá aunque vea. Por eso leímos 2 Corintios 4:4, el cual el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Por qué les cegó los entendimientos? Porque no creyeron a la palabra de Dios. Juzgan humanamente. No pueden entender las cosas de Dios porque no tienen la disposición de ver a Cristo como su único Salvador, que Dios es amor y el amor de Dios está representado en su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, no dice lo prestó, no dice lo envió para que él, no, lo dio, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La cosa es, ¿nos gusta el amor de Dios? Sí, sí nos gusta, pero ¿queremos los mandamientos? Pues no. Ahí es donde está el problema del ser humano y de todo ser humano. Es que el líder, es que el pastor, es que el hermano, es que el maestro. ¿Tu corazón dónde estaba puesto? ¿En el pastor o en el Señor? ¿En el maestro o en aquel que te ofendió? Porque te ofendió un ser humano, no al Señor. Te faltó el respeto a un ser humano, no al Señor. Te engañó un ser humano, no al Señor. Su palabra es limpia y pura. Él es santo, 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 pero ¿lo entendemos? Pues si no, no podemos hacer nada si no queremos, ¿verdad? El versículo 10 de 1 de Juan 4:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Qué me leíste, amiga? Perdón. Ah, Primera de Juan 4:10. 4:10, ¿verdad? En eso consiste, en esto es en el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La pregunta aquí es, ¿Cristo sabía eso? Obviamente que el Señor lo sabía, gracias a Dios. Pero, ¿cómo podemos decirlo? Mire, ahí en Juan 11:25 y 26, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Fíjese bien, gracias. ¿Cómo termina con uno? ¿Crees esto? ¿De veras lo crees tú también? Como cristiano, como hijo de Dios, que dices que eres, ¿lo crees verdaderamente? O nomás cuando Dios nos bendice, cuando el lado de la bendición, ¿amamos la bendición o amamos al que bendice? Es como los milagros, ¿amamos el milagro o amamos al que hace los milagros? Aunque en esto pues hay mucho que abundar porque el enemigo también hace milagros, trata de imitar, siempre lo hemos sabido, pero si tú lo crees, si tú crees esto, que el Señor está en la vida eterna, qué bendición. Si le crees a Dios, no nomás crees en Dios, qué bendición, porque tu alma tiene esperanza, pero depende de ti. Si tú lo dices, hay un versículo en Romanos que dice, con el corazón se cree para justicia, Romanos 10:10 me parece. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca de la abundancia del corazón, habla la boca. Eso que es lo que tenemos que tener, la convicción verdadera de que Cristo es el Hijo de Dios y que vino y murió para perdón de mis pecados. ¿De qué me tengo que arrepentir? De todas mis malas acciones en mi vida y reconocer que andaba mal. Se necesita mucho valor, ser muy valiente para reconocer los errores propios. Y de aquí eso se requiere. Por eso ahí en Josué 1:8 le dice que esfuérzate y sé, ¿verdad? Le dice a Josué, ¿verdad? Son palabras que también son para nosotros, porque es lo que tenemos que hacer, porque si no, pues ¿cómo? Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? ¿Cómo lo dice? Dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén, 1:8 de una vez. Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, gracias, mira, entonces harás prosperar tu camino, pero esfuérzate y sea valiente, porque no es fácil. La gente no te va a querer si eres cristiano, la gente te va a apuntar, la gente te va a criticar, y hasta los mismos hermanos en el templo te van a criticar a veces. ¿Por qué? Pues no que son hermanos, pero son seres humanos, como cualquier otro, simple y sencillamente que no han madurado. Necesitan aplicar más la palabra de Dios a su vida y no ser partícipes nosotros de aquellas personas que son muy buenos para criticar, para juzgar a los demás y no nos miramos nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, porque ves la mota o la basura que hay en el ojo de tu hermano y no ves la vida que está enfrente de ti. Es que tenemos que entender que el amor de Dios, no, si lo tenemos en nosotros mismos, es para compartir en amor. Alguien te hizo mal, dice la palabra de Dios, no pagues mal con mal, paga un mal con un bien, bendícelos, que el Señor se hará cargo de ellos. Dijo el Señor allá en Hebreos, mía es la venganza, porque horrenda cosa es que el hermano de Dios vivo. Hebreos que no, 9:31 me parece, 10, 31, 30, 31. Hebreos 10:31 dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, y el 30 que dice, Dice la palabra de Dios, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el pueblo, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. amén. Gracias, mira. ¿Yo quién soy para juzgar a las personas que me hacen daño? ¿Por qué lo hacen? No sé qué hay en su corazón. Dios lo sabe. ¿Por qué aborrecer a una persona? ¿Porque se portó mal, hizo mal? No, al contrario. Hay que orar por ellos. A que el Señor los bendiga. Que el Señor los prospere. Si es que está el amor de Dios en cada ser. No es necesario confirmarnos. Hay un versículo que dice que examinaos, es 1 Corintios 5:13, segunda, no me acuerdo. ¿Eh? 13:5. 2 Corintios 13:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Y ya no soy reprobado. Fíjese bien, cómo el Señor nos deja ahí,
bien claro, gracias, perdón, que Él mismo nos deja la información completa. Fíjate bien cómo Él deja el ejemplo. Juan 14, 13, 14, perdón. Dice la palabra de Dios, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos y a los otros. Vamos a lavar, pero ¿por qué? Gracias. ¿Qué dice el versículo 11 de 4 de 1 de Juan 4? Dice la palabra de Dios, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ok. ¿Qué es lo que vemos entonces? Pues si dijo el Señor, pues si yo, el Señor que los amo, parafraseando el versículo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis, ¿qué? Lavar los pies los unos a los otros. Pero eso es lo que allí batallamos todo. ¿Por qué? Porque pues a veces el ego, el orgullo, la vanidad no nos deja. 1 Timoteo 5:10. Dice la palabra de Dios que tenga testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Amén. Gracias, hija. Dios nos ama, Dios nos da el cimiento que es Cristo Jesús en el Padre, para ese amor. No tenemos duda, como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, que Dios nos ama de tal manera y que nos pide que si lo tenemos ese amor en nosotros mismos, tenemos a Cristo en nosotros mismos, tenemos ese amor y hemos nacido de nuevo y todas las cosas han sido hechas nuevas y no hay nada en el mundo que pueda apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, porque Él vino a hacer lo que el ser humano por sí mismo no podía, el Hijo de Dios. ¿El Padre nos ama? Claro que nos ama, por eso envió a su Hijo, pero ¿usted lo cree? ¿Usted lo quiere? Pues depende de usted, no de mí. Es lo que dice la palabra de Dios, con gusto se la comparto. Espero que sea de bendición para usted. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu enseñanza. Bendícela, prospérala y habla a los corazones de los oyentes. Sé con ellos en sus vidas, en sus necesidades, en sus tribulaciones, en sus enfermedades, en sus pérdidas. Fortalece, suple, sana y guía, Señor. Ponemos todo en tus santas manos y ande por nuestros hermanos, los consiervos, donde quiera que estén alrededor del mundo. Sé con ellos, por tus siervos, tus pastores, tus misioneros, tus evangelistas, los ganadores de todo aquel que esté involucrado en tus ministerios, en tus propuestas. Bendícelo y prospéralos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, perdón nuestros pecados. Amén. Dios nos bendiga.